miraba a otro testificando que él andaba predicando en las calles y decía: yo no voy a ninguna iglesia porque en la iglesia me hicieron daño. Entonces yo meditaba en esto y dije: Señor, tengo cerca de 33, 34 años de ser cristiana y he visto tantos casos de estos en la iglesia. Y he visto gente que ha sido maltratada dentro de la iglesia, pero también he visto gente que se van por una cosita poca y que se vuelven enemigos del evangelio, se vuelven apóstatas del evangelio, porque hay muchos que se van y se quedan callados, pero hay otros que se van odiando la iglesia y hasta se enojan con Dios. Y yo le decía al Señor: Señor, yo creo que toda esta gente que se sale de tu iglesia se sale por falta de conocimiento. Porque la palabra dice que por falta de conocimiento perece la congregación, perece el pueblo, porque les hizo falta conocimiento. El Señor dice en su palabra que Él es como el alfarero, que el alfarero agarra, dice, el barro y lo moldea a su parecer. Le da la forma que Él quiere. Y para que el barro sea moldeado, dice que el alfarero primero lo amasa, lo tritura, lo mueve para un lado, para otro. Después dice que lo mete al fuego y después al agua y lo vuelve a trabajar hasta que le da la forma. Cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos al cuerpo de Cristo, no se nos promete una vida de agrado todo el tiempo. Al contrario, cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor nos dice que Él comienza una obra en cada uno de nosotros y que nos preparemos para pasar por ese fuego, para pasar por esa agua, para ser moldeados. Acordémonos que venimos, amados hermanos, de traer el molde del mundo. El mundo nos forja, el mundo nos da su forma y nosotros venimos con eso. Pero el mundo es totalmente contrario a lo que Dios tiene planeado para nosotros. Entonces Dios tiene que volvernos a agarrar en sus manos y empezar a darnos su forma. Aleluya. En la Biblia se dice, amados hermanos, que todos vamos a pasar por sufrimientos, que todos vamos a pasar por circunstancias feas. Lo mismo que pasa el impío, lo vamos a pasar nosotros. Los mismos sufrimientos que tienen ellos. La única diferencia es que nosotros tenemos a alguien que nos protege, que nos guarda, que ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. El poderoso, el que todo lo puede, amados hermanos, y en Él nosotros somos más que fuertes. Aleluya. Yo estudiaba la palabra y meditaba la vida de un personaje de la Biblia que me impresionó lo que dice el Señor acerca de él. El Señor dice, amados hermanos, dice en Hechos 13:22, dice: quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Y estudiaba toda la historia de David. Vamos a leer ahí sentadito. Lea conmigo en Primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. Del verso 6 hasta el 11. Vamos a leer bastante. ¿Lo tienen, amados? Cuando tengan, por favor, me dan un amén. Amén.
capítulo 18, versículo 6 en adelante, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Si nos metemos en esta escena, amados hermanos, dice que David tocaba. Esto era muy común en la historia de los reyes. Siempre tenían en su palacio alguien que les tocara música. Había también alguien que los hiciera reír como un payaso. Pero en este momento dice, el buzón le decían. Entonces, en este momento dice que David había sido llevado al palacio para que le tocara el arpa a Saúl. Y dice que había un espíritu que venía al corazón de Saúl, porque si todos sabemos, Saúl había sido desechado. Dice que David fue ungido rey a muy temprana edad. Era un muchachillo cuando Dios le dijo: tú serás el próximo rey, porque destituiré al que está, porque por la desobediencia que Saúl cometió. Entonces dice que David fue ante el palacio y estaba tocándole, y de repente el odio, recuerden lo que leíamos primero, que dice que las mujeres salían danzando, gritando en la danza, decían que Saúl había matado 1,000 y que David había matado 10,000, o sea, le daban más honor a David, y David sintió un odio en su corazón contra David. Dice que desde ese momento Saúl empezó a maltratar a David. Pero dice también que lo tenía en el palacio sirviéndole. Y yo me imagino la escena cuando David tocaba y vino Saúl y lo quiso matar y lanzó su lanza, pero dice que David se esquivó 2 veces. Y desde entonces, amados hermanos, empezó una persecución con David. Según los estudiosos, este rey persiguió a David alrededor de 15 años. Y lo increíble es que David salió corriendo, huía por los montes, huía por los desiertos, escapando de la furia de este rey que lo quería matar. Pero vemos algo que a mí me impresiona, y es cuando Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios dijera nuestro nombre, verdad? Allí, Alba, conforme al corazón de Dios. Basilicia es conforme a mi corazón, y el nombre de cada uno de ustedes, yo creo que es lo que todos anhelamos, ser parecidos al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Y dice que David, amados hermanos, huía, y él nunca se atrevió a poner mano sobre Saúl. Recordemos bien que David era un muchachillo, pero ya David se había convertido en un guerrero, porque David había vencido a Goliat, al gigante que todos los ejércitos del pueblo de Israel le tenían miedo. David lo venció. Y David dice que también él peleaba contra los osos cuando él era pastor, y dice que derrotaba a los osos y a los leones, protegiendo a sus ovejas. O sea, David no era un miedoso, David era un guerrero. David confiaba en el Señor. Entonces David no huyó de Saúl porque le tuviera miedo, pero sí
se ve que David le tenía temor a Dios. Y David decía, no tocaré al ungido que el Señor ha puesto. Había un temor en David. Y es increíble ver cómo Dios no metió a David al palacio para ser un rey, sino que lo metió para ser procesado en todas las áreas. El Señor lo metió para forjar el corazón de David y llevarlo a un corazón conforme a él antes de ponerlo en el reinado. Si David hubiera matado a Saúl porque lo hubiera hecho, al siguiente día, por seguro, David hubiera sido el siguiente rey, porque dice que el pueblo amaba a David, lo proclamaban. Entonces, pero David no se atrevió a hacer nada contra el rey. Y más adelante, en el capítulo 24, creo, del 1 al 7, en Primera de Samuel, podemos ver, amados hermanos, cómo dice que David le perdona la vida a Saúl. Es muy largo la lectura, pero dice que Saúl estuvo en manos de David. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás como te parezca. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y después en el capítulo 26 está otra vez que dice que Saúl, no lo voy a leer porque es bien largo, pero dice que iba Saúl y todo el ejército a buscar a David para matarlo. Pero dice que iban tan cansados que se quedaron dormidos. Entonces vino otra vez David y llegó, dice, a donde estaba Saúl y los vio dormidos. Y dice que los hombres de David le decían, mátalo, ahora es la oportunidad, Dios lo ha puesto en tus manos. Y entonces David le dijo, no, solo toma la lanza de él y toma la cantinflora, no sé, la botella de agua que cargaban, y le dijo, llévatela, pero nadie toque la vida de Saúl. Entonces dice que a lo lejos David le gritaba y les enseñaba la lanza y les enseñaba la botella de agua y les decía, Saúl, mira, te tuve en mis manos y no quise hacerte daño. Te tuve en mis manos y no levanté mi mano contra ti. Y entonces dice que Saúl, porque Saúl tenía como una enfermedad de esquizofrenia, porque por rato Saúl le decía que amaba a David. Cuando Saúl miraba que David no le hacía nada, le decía, hijo mío, ¿no eres tú el hijo de Isaí? Y le decía, vete en paz, que no tiene daño. Pero cuando llegaba otra vez a la casa, volvía otra vez aquel espíritu y volvía Saúl a sentir odio contra David. Y empezaba otra vez a perseguirlo. ¿Por qué les traigo esta enseñanza, amados hermanos? Porque he visto cómo en la iglesia, como en el pueblo de Dios, está siendo atacada fuertemente. Está siendo atacada, amados hermanos, por espíritu de discordia. Peleas por un lado, peleas por otro en el pueblo de Dios. Es increíble ver, amados hermanos, cómo puede llegar, amado hermano, al Hijo de Dios, puede llegar el rencor.
A Saúl le entró un espíritu de orgullo, de celos, porque alababan a más a David que a él. Le entró odio, le entró tanta cosa que deseaba exterminarlo. Y el pueblo de Dios, amados hermanos, hoy en día está siendo minado por este espíritu. Un espíritu de división, un espíritu de odio, de rencor. Son cantidades de personas que yo he visto desde el tiempo que soy cristiana, que han servido a Dios en sus principios con un gran amor, pero han terminado alejados del pueblo de Dios, odiando el evangelio, criticando el evangelio, criticando a los pastores, con rencor en su vida, con rencor en sus corazones. Es triste, porque el enemigo hoy más que nunca está causando división. Pero por eso yo le digo que es la batalla interna. Cuando dice que Saúl aventó la lanza contra David, David no hizo nada. Dice que David se mantuvo tocando el arpa. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que actuar como David. Cuando la lanza venga contra nosotros, cuando el problema venga contra nosotros, contra la angustia venga contra nosotros, nosotros manteniendo la adoración y la alabanza del Señor. Amén. Nuestras almas, amado hermano, no son carnales. Nosotros no podemos actuar igual que el mundo. Si el mundo, amados hermanos, te tiran una lanza, tú la agarras y la tiras para atrás. Pero el Señor nos dice a nosotros que nos mantengamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Cuando, amados hermanos, vencemos lo que hay en nuestro corazón. Gloria a Cristo. A veces creemos que los Saúles, los problemas, las situaciones son las cosas externas, pero en realidad la batalla del verdadero cristiano no es externa. La batalla del verdadero cristiano es la del corazón, es interna. ¿Ustedes creen que David no hubiera podido matar a Saúl? Claro que lo hubiera podido hecho. La mayor batalla de David no fue matar al gigante, no fue pelear contra el oso, no fue derrotar a todos los filisteos. La mayor batalla que David sufrió fue mantenerse lejos de levantar su mano contra el rey Saúl. Amén. De darle al rey Saúl como él se lo merecía, porque por seguro David tenía razón. David había sido vituperado, David había sido ofendido, David no había hecho nada malo, pero sin embargo él mantuvo su corazón, él respondió como Dios quería. Antes que Dios te ponga en un lugar, vas a pasar por el proceso, vas a pasar por la dificultad, vas a pasar por la ofensa, y depende de la respuesta que tú des, porque, amado hermano, hay dos caminos: o te conviertes en un hombre conforme al corazón de Dios, o te conviertes en el próximo Saúl. Hay un montón de Saúles en la iglesia, gente ofensiva, gente dañina, gente que trae rencor, gente que trae odio, gente que causa discordia. Amados hermanos, es increíble cómo se mueve. Yo le decía al Señor, yo me acuerdo en mis primeros años, cuando nosotros fuimos llamados a pastorear. Bendito sea el Señor. La primera vez que fuimos llevados a pastorear, yo iba, amados hermanos, yo me figuraba a mí misma. Usted ha oído decir como brincan los becerros cuando son pequeños, cómo juegan, ¿verdad? Van felices. Pues yo así me consideraba que yo iba a pastorear, sin saber lo que me esperaba o lo que nos esperaba. Yo iba, ay Señor, gracias Señor, sin tener ni idea qué es pastorear. Por eso mis respetos para los pastores. Al poco tiempo, amados hermanos, era una iglesia que ya varios pastores la habían abandonado. Pero cuando uno no sabe nada, hermano, cuando está tierno, uno cree que uno va a llegar a solucionar el problema. Uno cree que aquellos no pudieron, pero uno sí va a poder. Entonces yo creía, dije, estos hermanos ahorita los vamos a tratar con amor y les vamos a enseñar el verdadero amor. Hermano, yo no sabía que eran Saúles los que estaban ahí. Y llegamos, amados hermanos, y se hizo un problema tan grande, pero de algo tan insignificante. Bueno, para colmo, nosotros llevamos a los Saúles a vivir a la casa. Eso es lo peor.
Y por una pelea entre mis niñas se armó una grande. Y de repente fue que nos tenían en juicio a mi esposo y a mí. Pero me acuerdo que la hermana le dijo ahí en la reunión que teníamos, es que el pastor es un hombre de Dios, pero su esposa lo que quiere es traer división. Su esposa no es la que está causando daño. Y para mí fue como una cuchillada en el corazón, porque yo iba tan feliz a servir al Señor, porque yo iba tan contenta. Y yo le decía al Señor, yo lloraba y le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y me acuerdo que fuimos a una reunión de las iglesias y yo pasé al altar y la hermana, que no sabía nada del problema, empezó a orar por mí. Y empezó a decirme palabras hermosas, empezó el Señor a consolarme, empezó el Señor a darme palabras de aliento y me decía, yo te amo, yo estoy contigo. Y yo me salí de aquella iglesia llena de bendición. Pero al llegar a la casa me volví a acordar de lo que me habían hecho. Santo. Y empecé a llorar otra vez. Aleluya. Y me acuerdo que era una semana de campañas y en la siguiente noche nos vamos a otra campaña. Y estaba una mujer, una hermana que cantaba en hebreo y la hermana empezó a cantar en hebreo. Yo no entendía, pero yo empecé a sentir la gloria de Dios en mi corazón y empecé a sentir que Dios estaba sanando mi corazón. Y la hermana llegó y me puso mano y empecé a sentir el aliento y el gozo de la presencia del Señor. Y me dijo, llénate de tu paz, llénate de su paz, llénate de su paz. Como si ella supiera que yo estaba angustiada. Pero sabemos que el que conoce los corazones es el Espíritu de Dios. Amén. Amén, amén. Pero cuando uno es niño, amados hermanos, es terrible. Llegué a la casa y en la noche yo me sentía gozosa. Yo alababa al Señor y yo glorificaba al Señor. Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo, porque me has visto la injusticia que hicieron conmigo. Y vuelvo a comenzar a llorar. Pero sabe que en ese momento yo oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿por qué sigues llorando? Ya te consolé, ya te dije que estoy contigo. ¿Por qué sigues llorando? Así no me sirve, así no me sirves. Quiero gente fuerte, quiero gente que no le importe lo que pase, no le importe lo que caiga, a diestra, que siga adelante, que cumpla el propósito que yo tengo para él. Los problemas van a venir, las circunstancias van a venir, la opresión va a venir, pero tú tienes que caminar hacia adelante, hacia la presencia. Caminamos hacia el cielo, amados hermanos. No caminamos para tener algo aquí, no venimos para hacer algo en este mundo, venimos para ir tras la gloria del Señor, aleluya. Aleluya. Y no le importa el problema ni la circunstancia, amados hermanos. Mire, no hay nada más feo que cuando el cristiano tiene años en el evangelio y no ha aprendido a madurar. Cuando somos niños, dice que somos fluctuantes, que vamos de aquí para allá, como cuando nuestros hijos son pequeños y se caen y lloran y vienen corriendo el papá y tal vez no se han hecho nada y usted viene y les soba y ya salen corriendo contentos. Así son muchos cristianos, con poquito, amados hermanos, que la hermana no me dio la mano, que la hermana me ofendió, que la hermana me dijo aquí. Amados hermanos, hay que madurar en el evangelio. Y dice Aleluya. el Señor, amados hermanos, que el reino de los cielos sufre violencia, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo aquellos que hayan entendido que nosotros no tenemos nada en este mundo, que nosotros estamos luchando por llegar al final, aleluya, por ser aceptados en el día que nos presentemos delante de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el tema de hoy. Pelea esa batalla interior. Cuando venga la circunstancia, cuando venga la tormenta, sana, mata ese Saúl que tienes adentro. Ese Saúl orgulloso, ese Saúl celoso, ese Saúl envidioso. Mata ese Saúl que no te permite tener fe para confiar en el Señor. Y te aseguro que el Señor matará al Saúl externo.
Estuvimos nosotros ministrando una pareja de señores. Y cuando llegamos, amados hermanos, estaban en una situación terrible. Estaban en un enojo que nosotros no lo podíamos creer, porque estaban en pleito con su vecina. Y le hablábamos, le empezamos a ministrar a los hermanos y les decíamos que tenían que sacar ese enojo, que tenían que sacar ese rencor, porque ya la hermana estaba que no podía ni oír mentar el nombre de la vecina. Y le decía al Señor, es que yo no entiendo, ¿por qué tú permites eso? Y le decía a Dios, ¿por qué tú permites eso? Si nosotros somos tus hijos, si nosotros te servimos. Y así hay mucha gente en la iglesia que le dice a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro de esta manera? ¿Por qué el problema en el trabajo? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la hermana no me dio la mano? Así estamos. Pero el Señor dice, amados hermanos, que todo esto tendrá que suceder. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está dando forma. Y si tu corazón está orgulloso, Dios te va a poner, te va a enfrentar con tu propio orgullo para que sea quitado. Amado, cuando nos falta fe, Dios te va a confrontar con los problemas más difíciles hasta que aprendas a creer, a tener fe. Porque Dios te da la forma. Dios te va formando conforme a su corazón. Aleluya. Aleluya. Sobre toda cosa guardada. O sea, no hay nada más que cuidar, más que el corazón. Porque dice, amados hermanos, que muchos han dejado que en su corazón crezca una semilla de rencor, una semilla de odio, y no les han permitido. Esa semillita se ha convertido en un árbol gigante con raíces en el corazón y terminan allá afuera abandonando la fe. Pero el Señor te dice, quiero gente que no preste atención, quiero gente que perdone, quiero gente que ame, quiero gente que aprenda a olvidar y aprenda a seguirme a mí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo siempre le decía al Señor, porque el Señor dice, el corazón. Si la mente es aquí. Pero yo decía, es una forma simbólica de hablar el Señor. Por eso dice el corazón. Pero se descubrió en el año 1991. Los científicos descubrieron que en los corazones humanos tenemos aproximadamente 40,000 células especializadas que forman una red neuronal, que son como las células del cerebro, pero que no están en el cerebro, están en el corazón. Estas se llaman neuritas sensoriales. Y dice que estas, cuando alguien pasa un trauma, cuando alguien pasa una situación, el cerebro la registra, pero también la registra en el corazón. También se queda en el corazón y trabaja independientemente del cerebro. Es como si tuviéramos dos cerebros. Es como si tuviéramos este cerebro. Y a veces nosotros tratamos en nuestros traumas, en nuestros pensamientos, con el cerebro. Tratamos de olvidar, pero se ha demostrado que el corazón también piensa, siente, recibe, percibe. Por eso el Señor dice, cuida tu corazón. Amén. Cuida tu corazón. Aleluya. Allí está. Y dice la palabra del Señor que la vida mana de Él. Bendito sea el Señor. Todavía le pone más énfasis a esas neuronas que están aquí, a esas células que están aquí, que a las que están en el cerebro. Tenemos que tratar, amados hermanos, con nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Miren lo que leí. Todo lo que conseguí acerca del corazón. Comenzando desde Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y los hurtos, y los falsos testimonios y las blasfemias. Salen del corazón, no salen del cerebro. Por eso Dios dice, cuida tu corazón, bendito sea el Señor. Amén. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, dice, que escudriña los corazones, lo conoce. Aleluya. Bendito sea el Señor. Efesios 4:31 dice,
Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso sale del corazón. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Amados hermanos, la palabra en esta mañana te dice que mantengas ese corazón puro, que mantengas ese corazón limpio, que no permitas que tu corazón agarre una semillita de todo esto. Una sola semillita pequeña se convierte, amados enemigos, en un árbol lleno de raíces que contamina y te aleja del Señor. No sea, dice, que algunos no lleguen a alcanzar la gracia de Dios por esta raíz. Hay cientos y cientos y cientos, miles y miles en las redes sociales de gente hablando en contra de la iglesia. Y la iglesia, amados hermanos, es de Dios. La iglesia es de Dios y Dios sigue siendo Dios sobre todos. Aleluya. La iglesia tiene que cuidarse, amados hermanos. La iglesia tiene que ser testimonio. La iglesia tiene que ayudar a levantar al que está caído, no acabar de destruirlo. Bendito sea el Señor. Este es lo que el Señor nos manda. Aleluya. Sí, Señor. Cuando yo les decía, amados hermanos, que el Señor me dijo a mí, no llores, porque así no me sirves. Así no me sirves. Cosas peores te van a pasar. Tienes que sobreponerte. Tienes que salir adelante. Yo estoy contigo, pero necesito gente fuerte. ¿Sabe qué? Hay personas que son muy tímidas. Hay personas que son aguerridas y cuando se les lanza algo, ellas lo agarran y la tiran para atrás. Hay personas que cogen odio. Hay personas que son envidiosas. Pero también hay la doble cara de la moneda es que hay personas que son tan frágiles, pero tan frágiles, que esta fragilidad también te puede apartar de Dios. Yo estaba en ese caso. A mí me lastimaron, a mí me hirieron. Y el Señor me dice, no, perdona, olvida, sigue adelante, sé fuerte, madura. Hay personas así en la iglesia. Ay, que la hermanita no me dio la mano. Ay, que el pastor no se acordó de mi cumpleaños. Ay, que el pastor aquí. Ay, perdón, se me cayó el agua. Todo esto pasa en la iglesia. No seamos así. No seamos como niños fluctuantes. Maduremos en el Señor. Afirmémoslo y tomemos la decisión, amados hermanos, de que nada nos va a apartar del Señor. Amén. Pueden venir cosas sumamente difíciles a nuestra vida. Pueden venir situaciones amargas que nos dobleguen, pero tenemos que ser fuertes. Hemos creído en el Dios Todopoderoso. Amén. Cuando nosotros ministramos a estos señores y estos señores pasamos días, fueron varias sesiones de trabajar con ellos, pero ellos seguían y cada vez que llegábamos, ella estaba enojadísima con la vecina y nosotros empezamos a hablarle palabras y ya quedaba tranquila y nosotros decíamos, bueno, ya se tranquilizó, ya perdonó. La próxima vez que llegamos estaba otra vez igual o peor. Hasta que nosotros le decimos, hermana, salga afuera. Porque decía, ya no puedo ni salir afuera porque la vecina sale a insultarnos y a hacer cosas. Entonces nosotros le dijimos, bueno, hermana, pelee su batalla. Porque la vimos que estaba en amargura. Pelee aquí dentro. No es la vecina la del problema ahora. El problema era aquí, que ella ya tenía una raíz de amargura, de enojo en su corazón, de rabia contra la vecina. Ya maldecía a la vecina. Y le dije yo, salga afuera y empiece a adorar, y empiece a reprender, y empiece a bendecir a su vecina. Y se quedó, ¿cómo a bendecirla si ella cada vez que salgo me insulta? Yo le dije, bendígala. Esa es la manera en que el siervo, el Hijo de Dios, pelea las batallas. Amén, amén. Amados hermanos, cuando el gigante se levante contra ti, dobla tus rodillas, alaba al Señor, y el Señor, amados hermanos, vencerá a ese gigante. ¿Usted cree que David era el poderoso? El poderoso era Dios, que dirigió esa piedra directo a la cabeza del gigante. No era David el poderoso era el que estaba con David y en David. Dios, nuestro Dios. Amados hermanos,
Pelea primeramente la batalla dentro de tu corazón. Le dijimos eso a la hermana. Hermana, hágalo. Fueron varias sesiones y la hermana estaba, y el esposo también estaban en una situación terrible. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estos hermanos que tienen años en el evangelio, años, han crecido la mitad de su vida en el evangelio y actúan de esta manera. Hasta que la hermana dice que un día sintió en su corazón y salió y empezó a reprender. Y empezó a bendecir a su vecina. Y cerraba los ojos cuando la vecina salía, porque dice que hasta con unas latas no los dejaba dormir la vecina. Llegó la policía, se hizo un desastre. Pero dice que ella empezó a bendecir a la vecina. Una vez llegamos y dijimos, a ver cómo están los hermanos ahora. Amados hermanos, andaban como becerros en la manada, brincando contentísimos, porque la vecina había agarrado sus maletas y se había ido. Gloria a Dios. Amados hermanos, lo único que ellas necesitaban hacer era ponerse en las manos de Dios, glorificar a Dios en medio de la situación, y el Señor se encarga de esos gigantes. Aleluya. El Señor se encarga de esos problemas, amados hermanos. No tomes la batalla en tu corazón. Si vas a librar una batalla interna, sea para perdonar, sea para amar, sea para ayudar, sea para edificar la casa de Dios. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer a nosotros, amados hermanos. Aleluya. No te conviertas en el próximo Saúl. Hay muchos Saúles en las iglesias y es triste que el pueblo de Dios perezca. Es triste que el pueblo de Dios, después de estar tantos años en el evangelio, seas, amado hermano, cortado. Este no es un evangelio, amados hermanos. Esta no es una casa para venir a un día de felicitar a los amigos, de salir, de refrescar la mente. Toma el evangelio en serio. Afírmate en los caminos del Señor, aleluya. Es tiempo, amados hermanos, de que la iglesia esté firme. Los tiempos son peligrosos. No sabemos lo que viene. El mundo entero, los científicos, los doctores, todo el mundo está hablando de destrucción. Y déjame decirte que no están equivocados. Algo viene, pero el pueblo de Dios tiene que estar preparado, con el corazón listo, con un corazón conforme al corazón de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios que Dios es poderoso para guardar nuestra alma. Él es poderoso, amados hermanos. Que nadie ni nada te aparte del reino de Dios. Que Amén. ninguna circunstancia, porque dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará de la mano del Señor? Amén. ¿Quién? Ni hambre, ni angustia, ni enfermedad, nada. Pero ¿sabes quién te puede apartar? Tú mismo. Tu corazón, porque del corazón no sale nada bueno. Todo lo bueno que ves en mí es Cristo. Y todo lo malo que ves en mí soy yo, mi orgullo, mi carne que no quiere. Porque todos dentro llevamos un Saúl. Todos dentro llevamos un Saúl que no quiere que lo lastimen. Que el orgullo, amados hermanos, es terrible. El orgullo desplazó a Satanás. El orgullo fue el que lo hizo caer. Y el orgullo destruye al ser humano. Todos llevamos ese Saúl dentro. Hay que matarlo. La Biblia lo llama el viejo hombre, la carne que no quiere sufrir, ¿verdad? Pero esto es para valientes. Aleluya. Esto es para valientes, amados hermanos. El evangelio es para gente que ha decidido. No importa las circunstancias, no importa lo que te pase, no importa la pérdida que tengas, no importa nada, amados hermanos, más que tu salvación. Sigue adelante buscando de Dios, afírmate, no seas solo un oidor, métete en la presencia del Señor. Oh, gloria a su nombre. Yo siento su presencia, amados hermanos. Gloria a Dios. Yo siento su presencia que se mueve en mi alma, que me lleva, bendito sea el Señor, al gozo, aleluya. Métete en la presencia del Señor, amados hermanos, y vas a ver cómo tus circunstancias cambian. Gloria a Hay Dios. poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su sangre y Él se mueve en medio de su pueblo, de aquellos que han tenido como nada todas las cosas, decía Pablo, todo lo tengo por basura, nada me importa más que
seguir al blanco, más que correr mi carrera y llegar hasta el final y poder obtener la corona que Dios tiene preparado para nosotros. Bendito Dios. Esa es la palabra que te trae el Señor en esta noche. Mañana. Medita en esto. Si no estás firme, afírmate. Y si estás firme, procura no caer, no salirte de la mano del Señor. Aleluya. El Señor les bendiga en esta noche. Y si alguien quiere pasar al altar, el altar está libre, amados hermanos. Aquí en el altar es donde el Espíritu de Dios se mueve, en el Espíritu de Dios sana, en donde el Espíritu de Dios restaura, en donde el Espíritu de Dios, amados hermanos, liberta. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos